No les contesto, porque a veces... Muy bien. Bueno, entonces decía que la placa, entonces la placa puede erosionar el endotelio y eso ser causa de que se inicie la coagulación, porque se inicia la adhesión de las plaquetas y porque se inicia la cascada de la coagulación. Dos motivos que hacen que la placa, de por sí, aunque esté lo más quietita del mundo, produzca entonces la trombosis. Ya es un inductor de trombosis. Pero, si esto fuera poco, la placa puede modificarse. Se le llama ruptura de la placa. La placa puede romperse y entonces cuando se rompe, la sangre, la placa se rompe y la sangre entra en contacto con factores trombogénicos. Entonces, la placa se rompe y al romperse, ahora la placa se rompió. ¿Se entiende? Literalmente se rompió. La cubierta fibrótica que tenía, la cubierta de fibra de colágeno que tenía, acá, se rompió. Como consecuencia, el material que hay adentro de la placa, ¿qué hay adentro de la placa? Grasa y un montón de cosas, tipo toda chanchada. Bueno, y todo ese montón de cosas son material trombogénico. Es el núcleo lipídico de la placa, que se le llama el núcleo lipídico, tiene gran cantidad de sustancias que son trombogénicas. ¿Qué significa trombogénico? Que desencadenan el trombo. Que son capaces de desencadenar la formación de un trombo. Es decir, que son capaces de activar la cascada de coagulación. De hecho, dentro de la propia placa hay factor tisular 3. Factor 3 o factor tisular, dentro de la propia placa ya hay ese factor que se activa en contacto con la sangre. Y el factor tisular 3 es parte de la cascada que genera justamente un coágulo. Entonces, cuando se rompe la placa, se expone todo, vienen plaquetas, se forma, se activa la cascada de coagulación. Bueno, y eso, por supuesto, se ve traducido en la formación de coágulos. O sea que tengo acá, la placa produce erosión, pero la placa también puede romperse. La placa, entonces, acá está, la placa puede producir erosión, que activa la cascada, que activa el proceso de coagulación, o la placa ruptura y nuevamente lo mismo, coagulación. O sea que ahí tengo dos fenómenos que producen la aparición de la coagulación. O sea que la coagulación no es una situación que se produce por casualidad en este sitio, sino que se produce ya sea porque se erosiona el endotelio o se produce porque la placa se rompe. ¿Por qué se rompen las placas?
¿Por qué se puede romper una placa? Bueno, por ejemplo, un fenómeno de vasoespasmo puede romper una placa. En ese sentido puede asociarse el vasoespasmo como inductor de la aparición de este proceso. Bueno, perfecto. O puede ser que la placa se rompa simplemente por envejecimiento de la placa. La placa puede envejecer. Envejecer la placa implica que las células que están adentro de esa placa ya no trabajan de la misma manera, entonces puede ser que aumente la acumulación de lípidos, o puede ser que no se fabrique el colágeno para formar la cubierta y entonces la cubierta se termina rompiendo. Puede ser que se empiecen a fabricar factores que degraden el colágeno que está cubriendo la placa. Bueno, cualquier circunstancia que rompa, que pueda producir la ruptura de la placa, conduce a esto, a la exposición del material de la placa. Ese material expuesto es capaz de generar la trombosis. Pero, agregamos algo más, cuando se rompe la placa, se rompen vasos sanguíneos, se pueden romper vasos sanguíneos de la placa, porque las placas tienen adentro vasos sanguíneos. La ruptura de esos vasos sanguíneos también puede ser el motivo, porque dentro de los vasos sanguíneos de la placa corren también plaquetas que inician la cascada de coagulación. ¿Se entiende? O sea que la cascada de coagulación también se puede iniciar por la sangre que está dentro de los vasos que están dentro de la placa. Conclusión, la ruptura de la placa se puede traducir en formación de coágulos. O sea que una placa es una placa de ateroma en un vaso, en cualquiera, pero en un coronario, que es del que estamos hablando, una placa en un vaso coronario es un motivo para estar atento, porque no solamente produce obstrucción que va a producir síndromes coronarios anginosos, o sea, los dolores anginosos, sino que además de eso, es un factor que induce la aparición de trombos locales que puedan obstruir por completo en un momento determinado ese vaso sanguíneo y producir un infarto en territorio distal de ese mismo vaso. Por eso, cuando una persona sospechamos que tiene estas obstrucciones, lo estudiamos para ver qué tan severas son estas obstrucciones y a ver qué se puede hacer con eso. ¿De acuerdo? Se hacen los cateterismos para ver esto. Pero el cuerpo tiene su respuesta tendiente a equilibrar la situación. El cuerpo fabrica, cada vez que se activa la cascada de coagulación, empieza a fabricar también fibrinolíticos. Fibrinolíticos, es decir, sustancias que lo que hacen es disolver la fibrina. Si disolvemos la fibrina, entonces vamos a disolver ¿qué? El coágulo. Entonces, tenemos factores de coagulación que están destinados Perdón, Repetime. ¿dónde es que se fabrica fibrina? ¿En qué parte es que se empieza a fabricar fibrina? La fibrina se fabrica en el plasma a partir de fibrinógeno. Eso lo habíamos visto cuando vimos coagulación y lo nombramos hace un ratito. La fibrina proviene del fibrinógeno. El fibrinógeno es un factor que fabrica el hígado y que lo libera en la sangre y que anda circulando. Cuando la trombina actúa sobre el fibrinógeno, lo transforma en fibrina. Para que se active la trombina, hay una cascada de coagulación. Hay dos formas de activar la trombina. Una se llama extrínseca y otra intrínseca. El proceso extrínseco comienza con la activación del factor tisular 3 que mencionamos recién. O sea que el factor tisular va en forma indirecta a activar la trombina que transforma fibrinógeno en fibrina. El mecanismo final conduce a que, a que la fibrina atrape los elementos figurados de la sangre. Pero ese mecanismo, el mismo mecanismo que inicia con
el factor 3, también conduce, no solo a fabricación de fibrina, como dijimos recién, sino que conduce a la fabricación de fibrinolicina o plasmina, que es lo mismo, fibrinolicina o plasmina. Ya el nombre fibrinolicina da la idea de que se trata de una proteína destinada a degradar fibrina, y efectivamente lo es. La fibrinolicina o plasmina proviene del plasminógeno, que también es una proteína del plasma, cuya activación, es una proteína del plasma fabricada por el hígado, cuya activación está relacionada con la activación de los factores de coagulación. O sea que la cascada de coagulación no debiera llamarse cascada de coagulación así a secas, debiera llamarse cascada de coagulación / anticoagulación. Ese sería el nombre correcto que debiéramos darle. Porque en el mismo momento en que se pone en marcha la cascada de coagulación, se pone en marcha la cascada de anticoagulación que culmina con la fabricación de fibrinolicina, o plasmina, que es lo mismo, que degrada el coágulo. ¿Por qué? Porque degrada las mallas de fibrina, que son el sostén o base fundamental del coágulo. Son como lo que necesitaba para formar el coágulo. Eso se pone en marcha en el mismo momento. Es decir, que a la par se hacen las dos cosas. Eso hace que funcione esto como un mecanismo protectivo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, tengo una placa, para el caso de esta placa, sirve para todo momento, pero para la placa nuestra sirve así. Tengo una placa de ateroma, la placa se me rompe, se me forma un coágulo sobre la placa, entonces el organismo dice, pará, se está formando un coágulo, desarmémoslo. Y efectivamente se ponen en marcha los mecanismos de degradación de ese coágulo. De modo tal que muchas veces el individuo al que se le formó un pequeño trombo sobre un vaso que tiene una placa de estas, el individuo ni se enteró. ¿Por qué ni se enteró? Porque el coágulo se formó, no alcanzó a obstruir el vaso y se degradó. Conclusión, el individuo no se enteró. O tuvo alguna molestia de tipo anginoso por un ratito, porque se le obstruyó parcialmente el vaso por un ratito, y luego el coagulito ese que se formó se degradó y nunca en la vida se enteró qué pasó. Eso pasa constantemente. De hecho, nos pasa todos los días. ¿Por qué nos pasa todos los días? Porque microlesiones en los vasos que inducen pequeños procesos de coagulación se producen permanentemente. Y este sistema de anticoagulación es el que garantiza que cada vez que se produzca eso no se nos produzca un trombo que nos obstruya los vasos y nos muramos en 5 minutos. Entonces, los fibrinolíticos naturales que tiene el organismo tiene fibrinolíticos naturales, entonces los fibrinolíticos naturales que tiene el organismo degradan permanentemente, como la fibrinolicina, degrada permanentemente la fibrina. De hecho, si una persona tiene un infarto, lo que se presupone es todo esto. Entonces, si tiene un infarto un señor, una señora, tiene un infarto, y entonces yo estoy presuponiendo todo esto. Presupongo, si tiene un infarto, que una placa erosionó lo suficiente, o se rompió y se produjo un tapón hemostático con la coagulación, se coaguló la sangre ahí, entonces había fibrina con elementos figurados, porque se formó el trombo. El trombo, que es este que está acá, le produjo entonces la obstrucción que le produjo el infarto. Ese es el cálculo que uno hace cuando la persona tiene un infarto. O sea, todo esto es lo que está pasando, ¿está bien? O sea, fulano tiene un infarto. Traducido al chiquititismo, digamos, por llamarle, está pasando esto. Muerte celular por este mecanismo. Cuando el paciente ingresa a la unidad coronaria y tiene diagnóstico de infarto,
se le coloca a través de un catéter, una vía, una guía de suero, con un suero se le coloca a través de un catéter. ¿Qué sustancias se le colocan en el cuerpo? ¿Qué le pondrían ustedes como...? Anticoagulantes. Podría poner un anticoagulante. Vasodilatador. El problema no es que se forme un coágulo. Fibrinolíticos. Fibrinolíticos. Eso es lo que se utiliza. Bueno, Se utiliza algo que streptokinasa, que es un fibrinolítico, es muy caro. La ampollita de streptokinasa es carísima. Una ampollita de streptokinasa debe valer 200, 300 mil pesos. Pero salva vidas. La streptokinasa se coloca en el paciente. ¿Por qué? ¿Qué hace la streptokinasa? Degrada la fibrina. Degrada la fibrina. Que justamente, o sea, es un fibrinolítico externo, que es justamente el principio de la formación del coágulo. No importa la streptokinasa en eso, pero con eso les estoy, esa cosa que les comento sirve para que entiendan que este proceso tiene que ver con eso específicamente. O sea, no es que el trombo es una casualidad, que no hay un trombo, y que no. El trombo está, y el trombo es el que obstruye, y el trombo es el que produce el infarto. ¿Por qué se produjo el trombo? Porque había una erosión o porque se rompió una placa. En cualquiera de los casos, ¿cuál era el problema básico? La placa. Además de la obstrucción local que ya había de base. Y además del espasmo coronario, del espasmo de los vasos que se puede producir para empeorar la situación. Conclusión, entonces desglosamos la producción del infarto. ¿Cómo se produce el infarto? Una vez que la célula no le llega a la sangre, entonces la célula se muere, por supuesto, no hay opción. ¿Se mueren todas juntas? No, se van muriendo de a poco. ¿Está bien? Y entonces el tejido miocárdico, por ahí ya venía con sufrimiento, con isquemia, o por ahí no, empieza a morirse. Las células que tengan una irrigación paralela tendrán mayor probabilidad de sobrevida, y las que no se irán necrosando hasta que se mueran. La muerte que se produce se llama justamente necrosis coagulativa, que es la que se produce por anoxia, que es la que nosotros vimos cuando vimos generalidades. Cuando vimos generalidades vimos cómo se producía primero una lesión reversible y a continuación una lesión irreversible producida por hipoxia / anoxia, es decir, falta de oxígeno parcial o total. Y ese es el mecanismo que se pone en marcha casualmente en estas células. O sea, primero sufrimiento y después muerte celular. Y se va muriendo las células, no se mueren todas juntas, se van muriendo a medida que va pasando el tiempo. Y la lesión, es decir, la probabilidad de recanalizar el vaso, que era esto lo que les mostraba, que era con lo que empezó todo de vuelta, porque preguntó ahí X sobre cómo era esto, qué significaba el señor con el pasamontaña. Este señor con el pasamontaña significa que cuando se forma el coágulo, se ponen en marcha mecanismos para perforar el coágulo. Y muchas veces pasa esto, hay una recanalización del trombo, el trombo se recanaliza solo, ¿está bien? Eso pasa, excepto que sea una obstrucción, si es una obstrucción súbita probablemente esto no pasa, ¿está bien? Esto lo hacemos desde afuera, con fibrinolíticos externos. Pero, decía, que la lesión, decía, hay un tiempo para poder sobrellevar esto, y eso hace que tengamos un tiempo como para solucionar esto con fibrinolíticos. Por eso una persona que tiene un infarto tiene que estar lo más rápido posible en una unidad coronaria, para que se les pasen los fibrinolíticos cuanto antes, para que no se le mueran las células del corazón, porque a partir de la media hora ya lo que se murió, se murió. ¿Se entiende? O sea que estas células pueden, si yo obstruyo un vaso, las células que están distales a ese vaso, 30 minutitos me pueden llegar a tolerar algo, y después ya nada. Entonces, bueno, la conclusión es, las células no se mueren instantáneamente,
y tampoco lo hacen todas juntas. Tanto más células van a sobrevivir, cuanto más rápido sea la desobstrucción, o sea, la recanalización. Bueno, ¿qué pasa con la muerte de la célula? Se muere. Perfecto. ¿Y qué pasa con el tejido cardíaco? Bueno, se va a producir un proceso, las células van a necrosarse y se va a producir un proceso local como si fuera un proceso inflamatorio. Van a aparecer macrófagos, células de la sangre local de los bordes de la lesión, y se va a terminar... Perdón, ¿en qué momento sucede esto que está diciendo? Y después de que entonces viene obstrucción. Ahora se obstruyó. Ahora, una vez que produje el mecanismo de obstrucción, que es lo que hablamos, me fijo qué pasa por delante de la obstrucción. Ahora me voy adelante de la obstrucción y me voy a los tejidos que ya no tienen sangre. ¿Qué le pasó a esos tejidos? Sufrimiento, isquemia, necrosis. En 30 minutos ya empieza a haber necrosis significativa. ¿Todas las células se mueren en el momento? No, por supuesto. Cuanto más tiempo tarde en desobstruir, más células se van a morir. Si no desobstruyo, se mueren todas las células del territorio de esa arteria. Perfecto. ¿Qué pasa en ese momento que hay muerte en el tejido? Ahora tengo el corazón, un miocardio. Y yo te digo que se va a hacer una especie de cicatriz. Eso es exactamente lo que va a pasar, exacto. Pero ahora, fíjese lo que va a pasar. Todo lo que dibujo acá dibujo un corazón y dibujo el territorio de irrigación de un vaso. Y ahora le pongo una obstrucción y veo lo que se murió. Ven. ¿Sí? Ahí está. Ahí. Eso que está ahí representa el miocardio. ¿Está bien? Lo que vemos a la izquierda como cola de ratón es un vaso sanguíneo. Lo que vemos en negro es el lugar donde está la obstrucción. Acá la obstrucción sobrepasa los límites del vaso sanguíneo, no importa, es un punto. ¿Va? Tiene que ver con que el marcador era más grueso. Bueno, y luego vemos el territorio de irrigación. Lo que está en naranja es el territorio de irrigación y es lo que espero que se vaya a morir durante el proceso de obstrucción de este vaso. Tanto más se va a morir cuanto más tiempo esté sin irrigación ese territorio. ¿Está bien? Cuanto más tiempo esté sin irrigación ese territorio, más se va a morir de ese territorio. Esto es porque los mecanismos de fibrinolíticos permanentemente están activados. O sea que una parte de ese territorio, por ahí, el propio corazón lo salve. Por ahí, si le da tiempo, empieza a recanalizar y una parte lo salve. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar en ese territorio? Va a haber un proceso parecido al proceso inflamatorio. Es decir, se va a producir una invasión por células por una célula de tipo inflamatorio, o sea, las células polimorfonucleares, macrófagos, células fagocíticas, ¿no es cierto? Van a invadir el territorio y se va a producir una fagocitosis de todos los elementos que se puedan fagocitar. ¿De acuerdo? Es decir, lo primero entonces va a aparecer la necrosis de las células. Esa necrosis va a venir seguida por un proceso inflamatorio, degradación de la arquitectura local, se va a degradar la arquitectura local del órgano, y va a quedar como una inflamación, como si fuera la laguna inflamatoria. Luego se va a absorber todo lo que se puede absorber, y se van a fabricar fibras de colágeno, y va a quedar justamente la cicatriz. ¿Está bien?
Es decir, va a haber una consolidación de tejido fibroso, revascularización de ese tejido fibroso y revascularización de lo que se pueda revascularizar, y bueno, como última instancia va a quedar lógicamente Ahora, la cicatriz. esa parte de corazón ya no va a tener tejido funcional, entonces empieza a funcionar mal. O sea, ya no es un corazoncito feliz, es un corazoncito triste. El corazoncito es un corazoncito emparchado. Claro. Es un corazón con agujeritos, digamos. Claro. Exacto, no solo el amor nos deja agujeritos en el corazón, estas cosas también. Exactamente. Los infartos dejan agujeros difíciles de llenar. Bueno, la conclusión es que justamente, entonces, los infartos van a traer consecuencias. Las consecuencias del infarto son que, bueno, la consecuencia más grave del infarto sería la muerte. Si el territorio que se muere es lo suficientemente grande como para que el corazón no pueda contraerse para cumplir con su volumen minuto, eso va a traer la muerte. ¿Está bien? Se llaman por ahí los infartos masivos, ¿cierto? Son un ejemplo, los infartos masivos. Un infarto masivo es que se murió tanto territorio que el corazón no puede bombear nada y automáticamente uno cae redondo. Igual hago una pregunta, en estos casos donde ya queda cicatriz, entiendo que obviamente justo en ese lugar no, pero alrededor de esta cicatriz, ¿no se van creando nuevos vasos sanguíneos como para compensar? Claro, pero vasos sanguíneos O sea, para... entiendo que no queda como 10 puntos como si fuera nuevo, pero sí, no sé cuánto es que pierde necesariamente la funcionalidad existiendo. Eso depende, exacto, del territorio que se lesionó. Exactamente, o sea, tanto más grande va a ser la cicatriz, cuanto mayor sea la lesión. Lo que sí es cierto, eso está bien, es verdad, lo que sí es cierto es que cualquier cicatriz en el corazón es un problema, porque es un órgano muy sensible, es decir, como no es recuperable, cada pedacito de corazón que se pierde es un pedacito menos de corazón, ¿no? ¿Y cuán regenerables son las células del corazón? Y hasta el día de hoy que sabemos, 0. Por eso, o sea, no es como te digo un intestino, no, obviamente como un intestino no, que se regenera todo el tiempo, ponele, como la piel, pero por ahí había una pequeña capa, pero no alcanza. Hasta donde Es sabemos, más parche que otra cosa. Okay. Sabemos no tiene capacidad regenerativa del miocardio. Se está tratando de ver que esto sea así, es decir, estudiando el tema para ver que haya capacidad de recuperación, pero hoy hasta el día de hoy no se recupera. Lo que se muere, se cicatriza y listo. La cicatriz. Ahora, esto trae aparejado que, claro, funcionalmente el corazón puede tener problemas para bombear la sangre. Y además, el territorio de irrigación puede implicar el pasaje por ese mismo territorio de fibras de conducción. Entonces puede pasar que el territorio que se murió sea no tan grande, pero resulta que implicaba el pasaje de fibras de conducción dentro del miocardio que había, y entonces las fibras que tenían que recibir el impulso para contraerse, que estaban por delante, en ese sistema no lo pueden hacer. Ejemplo, así, a ver. Acá tengo el territorio que se murió. Voy a ser más chiquito. Entonces tengo a ver, lo pongo así, nodo AB, nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular
Y acá pongo fibras de conducción, no están las de His ni nada, lo pongo como fibras de conducción, pero lo que estoy mostrando esto es fibras de conducción del corazón. Todo este territorio que tiene que contraerse, toda una zona que tiene que contraerse porque las fibras de conducción le llevan el impulso para contraerse, no lo pueden hacer porque el territorio por donde pasaban las fibras de conducción se murió, incluyendo esas fibras de conducción. Quiere decir que el infarto no solo me va a dañar este territorio naranja, sino que va a hacer que el territorio que ahora pinto de verde no pueda contraerse de forma adecuada, porque es un territorio que está inervado, por llamarle, por las fibras de conducción que se murieron. Entonces tengo fibras de conducción que se murieron y ahora todo este territorio que está irrigado, tiene sangre, no tiene cómo contraerse porque no tiene el impulso para contraerse. La conclusión es que ese territorio se va a contraer porque las fibras van a ser autorrítmicas, pero se va a contraer mal. Conclusión, el territorio de irrigación puede incluir fascículos del sistema de conducción, que se llama del corazón, y la conclusión es que voy a tener corazón con contractilidad, con la contractilidad no, corazón con capacidad de contraerse disminuida o alterada, porque el sistema que le trae la información para que se contraiga está dañado. O sea que el daño del infarto no solamente incluye a las células que se mueren, sino que incluye el hecho que las células que se mueren pueden ser las encargadas de que funcionen las otras células que no se murieron. ¿Se entiende el concepto? O más o menos. Esperen un segundito. Bueno, entonces, las consecuencias están relacionadas con alteración de la contractilidad, las consecuencias pueden estar relacionadas con la alteración de la contractilidad o con la muerte celular propiamente dicha, con la alteración del pasaje del impulso que las va a hacer contraer, o con la muerte propiamente dicha. Ya estoy anotando acá del previo, lo estoy bajando, así ya está bajado. Entonces, espere que abro el Google. Un segundito. Abrimos acá. Un segundo, en YouTube. Perfecto. Bueno, por otro lado, no todo el miocardio cumple la misma función. Está bien, ahí ya dijimos, el miocardio puede ser contráctil o un miocardio de conducción. Pero el miocardio contráctil puede ser, por ejemplo, miocardio que está atado a una válvula cardíaca. Si se rompe ese miocardio, la válvula cardíaca puede funcionar mal. Es decir, puede haber alteraciones de las válvulas cardíacas por lesión del miocardio. Ahí está. Listo. Ahí se está bajando la primera parte. Bueno, entonces se puede alterar las válvulas cardíacas porque los sostenes de las válvulas se pueden romper o pueden lesionarse. Es decir que la ruptura del pedacito que se lesionó no es solamente que no se contraiga bien, sino que no se contraiga ese pedacito, sino que puede inducir a que no se contraigan otros pedazos o puede pasar que se dañen las válvulas cardíacas. Es decir, se pueden producir arritmias, se pueden producir entonces lesiones de ese miocardio propiamente dicho en un lugar determinado y que no permite la contracción en ese lugar, y además puede producirse ruptura de
los pilares que sostienen las válvulas y entonces pueden producirse daños valvulares también. Eso hace que, que hayan, que los infartos no son situaciones muy simples, sino que son bastante complejas. Y teniendo en cuenta que el corazón no es un órgano muy grande, bueno, nada, tener en cuenta esto. Bueno, conclusión, se mueren las fibras del corazón, se mueren las fibras del corazón, se forma un tejido cicatrizal y en el mejor de los casos sobrevivimos y tenemos un pedazo menos de corazón que funciona. ¿De bien, ahora, ese es el desarrollo del infarto. Bueno, en el mejor de los casos, si se trata, también se puede recanalizar parte del tejido. Ahora, la localización, o sea, el infarto, el lugar donde se produce, la velocidad con que se produce, el tipo de obstrucción que se produjo, es decir, qué cantidad de lecho vascular se obstruyó, la alteración de la presión arterial, o sea, alteraciones paralelas, son los determinantes de cuál va a ser el pronóstico del infarto en sí. ¿Está bien? Son los determinantes. Entonces, bueno, hemos visto un poco que esto es una forma de enfermedad coronaria, es una forma de cardiopatía isquémica, pero de evolución aguda, distinto de lo que veníamos viendo de las cardiopatías isquémicas, de las otras que eran de evolución más crónica, es decir, lo que veíamos antes. ¿Qué pasa cuando aparece un infarto? ¿Cómo se ve eso? Bueno, el síntoma cardinal es el dolor. El dolor, duele. El dolor se produce, el corazón no tiene inervación sensitiva. Y entonces, ¿cómo duele? Duele porque los terminales nerviosos están en los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos del corazón, el tejido miocárdico no tiene terminaciones nerviosas sensitivas, pero los vasos sanguíneos tienen músculo liso y tienen terminaciones sensitivas, y entonces el espasmo y la contracción y la lesión de esos vasos coronarios es lo que produce el dolor. ¿Cómo es el dolor? Es intenso, muy intenso. Y hay dos palabritas de que es un dolor de un infarto. Los dolores del infarto son similares a los anginosos, es decir, son dolores que pueden ser típicos o atípicos. Típico se le llama cuando es el dolor que todo el mundo conoce, ese dolor opresivo en el medio del pecho, ¿no es cierto? Como una garra, se dice que es como una garra de oso. Se dice que da la sensación que es verdad, uno le pregunta a los pacientes, ¿no? Y los pacientes dicen eso, la sensación de muerte inminente. Esa es la sensación es una sensación opresiva. Pero ojo, porque los infartos ese es el dolor típico. Puede irradiarse al brazo izquierdo, un poco a cuello, pero después el infarto se puede manifestar hasta asintomático. Puede haber infartos asintomáticos. Especialmente en pacientes que tienen enfermedades como diabetes, hipotiroidismo, son posibles los infartos, se llaman infartos silentes. Nos enteramos que tiene el infarto porque encontramos en el electrocardiograma la cicatriz eléctrica se llama. Bueno, es una forma de llamarle. Es la cicatriz, se ve en el electrocardiograma. A veces el paciente tuvo un infarto y uno dice, bueno, ¿y cuándo tuvo el infarto? ¿Qué infarto es el paciente? No, nada. No le explica que en el electrocardiograma se ve que hubo un territorio que se infartó en algún momento y dejó la cicatriz. Bueno, entonces, nada, dolores típicos, atípicos. El atípico puede ser eso, desde nada a cosas muy simples. Puede ser que a una persona le duela una muela, siente que le duele la muela y es un infarto.
Si me duele la mandíbula, me duele acá, debe ser la muela, que no sé qué. Y uno hace el electrocardiograma y es un infarto.